La esencia de lo infinito, descubriendo la divinidad interior y la abundancia de la vida. Por Wulfrano Domínguez. Todos los derechos reservados. Dedicatoria. Dedico estas páginas a todos los corazones que, aun en medio del ruido y las tormentas de la vida, siguen escuchando el susurro de su grandeza interior. A quienes buscan, recuerdan o presienten que son más que un cuerpo y una historia, y se atreven a despertar al ser infinito que realmente son. Que estas palabras sean un puente hacia la luz que ya habita en ti, un recordatorio de tu divinidad esencial y de la unidad que nos abraza a todos en el vasto campo de las infinitas posibilidades. Introducción. En un mundo donde el ruido ensordecedor de la cotidianidad constantemente nos distrae, este libro surge como un susurro profundo que invita a conectar con la esencia más íntima de nuestra existencia. Imagina por un momento que tu vida no es un accidente, sino una sinfonía perfectamente orquestada por una inteligencia universal que respira a través de cada célula, cada pensamiento y cada latido de tu corazón. Esta obra es una invitación a un viaje transformador, un periplo interior, donde descubrirás que lo que creías ser es apenas un fragmento minúsculo de una realidad infinitamente más vasta y maravillosa. No estás aquí por casualidad, sino como una expresión única y sagrada de una conciencia que se expande continuamente. Este recorrido que inicias no será un camino de información superficial, sino de profunda revelación personal. Cada página que leas será como un espejo que te devuelve no lo que eres en apariencia, sino lo que realmente eres en esencia. Un ser divino, con un potencial inconmensurable, capaz de transformar no solo tu propia existencia, sino también el entorno que te rodea. La invitación es a despojarte de los múltiples velos que la sociedad, el miedo y los condicionamientos culturales han construido alrededor de tu verdadera naturaleza. Aquí encontrarás herramientas para desmantelar esas estructuras limitantes y reconectarte con tu potencial más sublime. No se trata de un libro más sobre desarrollo personal, sino de una guía práctica para el despertar de tu conciencia. Cada capítulo será un viaje, cada párrafo una revelación. Transitaremos por los paisajes de tu mundo interno, exploraremos los territorios del miedo, desentrañaremos los misterios de la creación y nos sumergiremos en las profundidades de tu ser más auténtico. Descubrirás que lo que llamamos realidad es apenas una delgada capa de una existencia multidimensional y extraordinaria. No vengo a ofrecerte verdades absolutas, sino a provocar en ti un estado de cuestionamiento sagrado. Cada concepto será una semilla que, si decides regarla con tu atención y tu voluntad de transformación, germinará en tu vida como una poderosa revolución interior. Te invito a ser más que un lector pasivo. Sé un explorador de tu propia conciencia. Este libro será tu compañero de viaje, tu confidente en momentos de duda, tu espejo en instantes de profunda reflexión. No busques verdades absolutas, sino resonancias. No busques teorías, sino experiencias que te permitan experimentar directamente tu conexión con lo infinito. Prepárate para un viaje que trasciende lo meramente intelectual. Cada capítulo será una invitación a sentir, a experimentar, a desaprender todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre el universo. La verdadera sabiduría no viene de acumular conocimientos, sino de despejar los velos que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Bienvenido a este viaje de autodescubrimiento, que cada página sea un portal, cada párrafo una luz que ilumine los rincones más recónditos de tu ser. Que tu lectura no sea un acto pasivo, sino una danza sagrada de reconocimiento y transformación. Capítulo 1. Redefinición de la divinidad.
Desde los albores de la humanidad, cuando el fuego apenas comenzaba a iluminar las cuevas y el eco del viento era percibido como la voz de los dioses, el ser humano sintió dentro de sí un anhelo profundo, comprender su origen y encontrar sentido a su existencia. Esta búsqueda comenzó por el miedo de sentirse solo, o quizá también por la intuición de que existe algo más grande, algo que trasciende las montañas, los océanos, la vida y la muerte. El ser humano levantó la mirada al cielo con un solo propósito: no sentirse solo en el vasto misterio de la existencia. En su interior ardía una profunda necesidad de protección, esperanza y continuidad más allá de la muerte. Movido por ese impulso ancestral, el hombre se formuló preguntas trascendentales. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Qué ocurre después del último aliento? Para responder a estas preguntas y calmar su temor a lo desconocido, imaginó la existencia de un ser supremo, un ente creador del universo y de todo cuanto existe, y en su intento por comprender lo incomprensible, lo representó con rasgos humanos, un Dios con nombre, figura, personalidad, voluntad y emociones. Con el paso de las eras, esta imagen antropomórfica se convirtió en doctrina. Tanto en Occidente como en Oriente, la humanidad asignó a la divinidad múltiples nombres: Dios, Yahvé, Jehová, Alá, Brahma y otros miles más a lo largo de la historia religiosa. Aunque cada cultura moldeó a su Dios de acuerdo con sus creencias, casi todas coincidieron en un punto central: un Dios con forma humana y características humanas, viviendo en un cielo lejano, observando y juzgando nuestras acciones. A lo largo de los siglos, la idea de un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos se transmitió como una verdad indiscutible. El cielo fue presentado como una recompensa eterna, y el infierno como un castigo ineludible para quienes no siguieran las normas impuestas por los libros considerados sagrados. Esta visión creó un vínculo entre divinidad y temor, entre obediencia y salvación, entre culpa y redención. Sin embargo, ha llegado el tiempo de cuestionar esta visión heredada, no para condenarla ni combatirla, sino para expandirla, porque la espiritualidad auténtica no teme a las preguntas, las abraza, las honra y las utiliza como motor de evolución. Es necesario tener la valentía de formular preguntas que por siglos fueron consideradas peligrosas o prohibidas. ¿Realmente un Dios de amor infinito condenaría a un ser humano, su propia creación, a un sufrimiento eterno? ¿Necesitaría un Dios perfecto que lo adoren, lo alaben o le rindan culto? El creador del universo, tan vasto e inconmensurable, ¿pediría sacrificios animales o humanos como ciertos textos antiguos relatan? Un Dios universal tendría emociones humanas como ira, celos, venganza o necesidad de obediencia absoluta. ¿Ordenaría guerras santas entre pueblos? ¿Se ofendería por rituales, comidas o normas culturales de una época? ¿El infinito puede tener nombre, forma, ubicación o género? Si somos sinceros, veremos que estas nociones heredadas contienen profundas contradicciones. Todas se originaron en mentes humanas, en épocas donde el conocimiento era limitado y la necesidad de control social era inmensa. Por ello, el concepto tradicional de Dios es demasiado estrecho para el universo que conocemos hoy. Este cuestionamiento no pretende destruir religiones. De hecho, los grandes textos espirituales contienen sabiduría profunda que ha inspirado a millones y ha guiado a la humanidad hacia el amor, la compasión y la paz. Pero así como la ciencia avanza y redefine sus propias teorías, es imperativo redefinir nuestra comprensión de lo divino. Redefinir a Dios significa liberarnos de ataduras y limitaciones, acabar con muchos de nuestros sufrimientos y acelerar nuestra evolución espiritual.
La idea de un Dios castigador pendiente de nuestros actos nos ata al miedo y a la incertidumbre. La creencia sobre las supuestas normas divinas apaga nuestras ambiciones y nuestros sueños, frena nuestro crecimiento y nos impide ser visionarios. Pensamos que si echamos a volar nuestra imaginación y materializamos nuestras ideas más descabelladas, estamos jugando a ser Dios y puede castigarnos por ello. La idea de que Dios es un Rey todopoderoso, sentado en el trono del cielo, y nosotros somos simples mortales en la tierra, es la causa de todas nuestras limitaciones y de la creencia de nuestra separación con lo divino. Nuestra creencia de la separación con lo divino es lo que nos mantiene estancados en nuestro proceso evolutivo, llenos de carencias materiales y sufriendo siempre por el miedo a ser castigados por no cumplir algunas de las expectativas de Dios. Al cambiar nuestro concepto de Dios, cambiamos la forma de vernos a nosotros mismos. Soy testigo de que al cambiar nuestra noción de Dios, nos liberamos de una inmensa carga de sufrimiento. Desde mi infancia hasta los 30 años, fui creyente del Dios bíblico, de características y cualidades humanas. Era un lector asiduo de la Biblia y lejos de hallar paz y consuelo, vivía lleno de angustia y sufrimiento por todas las exigencias y amenazas de un Dios estricto, celoso, iracundo y vengativo. Tras el descubrimiento de múltiples contradicciones e incongruencias en los textos bíblicos, empecé a cuestionarme y a profundizar sobre la esencia de lo divino. Exploré varias religiones y múltiples ideologías, pero descubrí que todas comparten el mismo concepto de Dios. Nos presentan a un Dios infinito y eterno, y simultáneamente a un Dios con forma, nombre, género y con todas las cualidades humanas. Estas ideas son totalmente contradictorias. No puedo imaginar al infinito con una forma humana. Lo infinito solo puede imaginarse como un campo que no se interrumpe. Es imposible que lo infinito tenga una forma y sin embargo contiene todas las formas. Si aceptamos que Dios es eterno e infinito, entonces debemos aceptar también lo siguiente. Lo infinito no puede tener forma, porque toda forma es una limitación. Lo eterno no puede tener nombre, porque todo nombre delimita. Lo absoluto no puede estar en un lugar. Lo absoluto abarca toda la existencia. Lo omnipresente no tiene una ubicación, porque está presente en todas partes. Lo perfecto no necesita adoración, sacrificios ni obediencia. Lo ilimitado no siente ira, venganza, celos ni necesidad de castigo. Por tanto, la imagen tradicional de Dios, antropomórfica, emocional, territorial y normativa, es insuficiente para describir lo verdaderamente infinito. En lugar de ello, podemos concebir a la divinidad como un campo inconmensurable de inteligencia infinita y posibilidades infinitas. Si Dios es infinito, eterno y omnipresente, significa que es un campo que lo abarca todo y nada existe fuera del campo. Siendo así, toda la existencia está dentro de Dios y todo es uno con Dios, y eso nos incluye a nosotros. Si somos uno con Dios, entonces somos seres infinitos y eternos, y somos también un campo de infinitas posibilidades, un campo que no está allá arriba, sino en todas partes, un campo que crea continuamente, sin descanso ni esfuerzo, un campo que no vigila, sino que es la propia sustancia de todo lo que existe. Si nada está fuera de Dios, entonces toda la creación es sagrada, no solo templos, libros o rituales. Y si todo está dentro de lo divino, todos somos expresiones de esa misma esencia eterna. No somos seres separados de Dios, somos emanaciones de lo divino. El poder creador que mueve galaxias late en nuestras células, impulsa nuestra inteligencia y alimenta nuestra capacidad de imaginar, amar, crear y transformar.
Cuando redefinimos a Dios, nos redefinimos a nosotros mismos. Las creencias limitantes sobre Dios han producido siglos de miedo, culpa, sumisión y sensación de pequeñez. Pero cuando entendemos que Dios es infinito y nosotros somos parte de ese infinito, entonces se rompen las cadenas que nos atan a la escasez, la vergüenza y el sufrimiento. Se abre un portal de posibilidades. La conciencia se expande. La espiritualidad se vuelve experiencia, no creencia. La divinidad deja de ser un juez externo y se revela como nuestra propia naturaleza interior. El despertar espiritual ocurre cuando comprendemos que no hay distancia entre Dios y nosotros. No hay separación. No hay arriba ni abajo. No hay cielo ni infierno como lugares geográficos. Hay un único campo sagrado, eterno e infinito, del cual somos parte inseparable. Redefinir a Dios no es un acto de rebeldía, sino un acto de amor. Es abrirnos a una visión más coherente, más amplia y más hermosa de lo divino. Una visión que armoniza con la ciencia, con la intuición y con las enseñanzas de los grandes sabios de la historia. Esta redefinición no niega a Dios, al contrario, lo engrandece, lo libera de los límites que le impusimos y nos libera a nosotros junto con Él. Dios no es un ser en un trono. Dios es la sustancia de la vida, la inteligencia del cosmos, la energía que lo impregna todo. Y al reconocerlo, descubrimos también nuestra verdadera naturaleza. Somos parte de ese campo infinito de posibilidades. Somos creadores. Somos divinos. Somos eternos. Los antiguos místicos decían que Dios no es un objeto de conocimiento, sino un estado de ser. La ciencia moderna, sin pretenderlo, empieza a coincidir. Materia y energía son expresiones de un campo subyacente, dinámico, creativo, inagotable. Eso que llamamos Dios es ese campo infinito que vibra en nosotros y como nosotros. Por eso los sabios han repetido en todas las eras y lenguas: tú eres eso. Lo divino vive en ti como tú. Eres una extensión del infinito observándose a sí mismo. No hay separación, no hay distancia, no hay arriba ni abajo, no hay un trono lejano ni un juez severo. Solo un campo infinito de conciencia experimentándose a través de todas las formas. Cuando redefinimos a Dios, nos redefinimos a nosotros. Porque al comprender que la divinidad no está afuera, sino dentro de todo y dentro de cada uno, las cadenas del miedo se rompen, la culpa se disuelve y nace una libertad luminosa, la libertad de ser co-creadores. Eres creador no porque seas igual a Dios, sino porque Dios es el campo mismo desde el cual creas. El amor que sientes, la intuición que te guía, la imaginación que te inspira, son expresiones directas de ese origen infinito. Este libro no pretende sustituir creencias, sino expandirlas. No busca confrontar religiones, sino liberar al espíritu humano de las ideas limitantes que lo han encadenado a visiones pequeñas de lo eterno. Dios no está lejos. Dios no está arriba. Dios no está separado. Dios es el océano del cual eres una ola, pero una ola que sabe que es océano. Que esta redefinición de la divinidad despierte en ti la valentía de mirar hacia adentro, de cuestionar lo incuestionable, de soltar lo aprendido y abrazar lo eterno, porque lo que eres en esencia es precisamente aquello que llevas milenios buscando. La búsqueda termina cuando descubres que siempre fuiste el buscador y la luz que buscabas. Hoy vivimos un momento histórico sin precedentes. La física cuántica, la cosmología, la neurociencia y las enseñanzas de grandes maestros espirituales convergen en un punto sorprendente. La realidad es mucho más profunda, fluida e interconectada de lo que jamás imaginamos. Maestros como Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Krishnamurti, Alan Watts, Ram Dass, Yogananda, entre muchos otros, coinciden en una premisa esencial.
Dios no es un ser separado del universo. Dios es el universo. No es un rey sentado en un trono celestial, sino la esencia infinita que sostiene todo lo que existe. La física moderna, por su parte, revela que el universo está compuesto por un campo cuántico energético, donde todo está conectado con todo. El campo unificado, propuesto por físicos como David Bohm, Einstein y más tarde por las teorías cuánticas contemporáneas, describe una realidad sorprendentemente similar a las descripciones místicas de antaño. Una inteligencia consciente, creativa e infinita que permea el espacio-tiempo. Ejercicio de meditación. Conexión con la divinidad infinita. Duración sugerida, 7 a 10 minutos. 1. Siéntate cómodamente, con la espalda recta y las manos relajadas sobre tu regazo. Cierra los ojos suavemente. 2. Respira profundo 3 veces, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Con cada exhalación suelta las tensiones, los juicios y cualquier pensamiento que intente apresurarte. 3. Lleva tu atención al centro de tu pecho, justo donde emerge tu sensación más íntima de existencia. Imagina allí un punto de luz suave, cálida, silenciosa. Una luz que no tiene forma, ni nombre, ni límites. Cuarto, observa cómo esa luz se expande sin esfuerzo, creciendo más allá de tu cuerpo, envolviéndote con una presencia amorosa que no te exige nada. Siente que es un abrazo de aceptación total. 5. Reconoce que esa luz no viene de afuera, sino que es tu esencia misma conectada al campo infinito y eterno del cual todo surge. Un campo de pura potencialidad, inteligencia, creatividad y amor. 6. Permanece dentro de esa expansión, respirando con serenidad. Cada inhalación te une más profundamente al campo de infinitas posibilidades. Cada exhalación libera cualquier idea limitada sobre quién creías ser. 7. Cuando lo sientas, repite internamente, soy parte del infinito, soy expresión de la totalidad, estoy en unidad con todo lo que es. 8. Permanece unos instantes más en silencio, sintiendo la paz que emerge de saber que no estás separado de nada, que eres conciencia dentro del vasto océano de conciencia. 9. Regresa lentamente, moviendo tus manos y pies, sintiendo tu cuerpo, sabiendo que esa conexión permanece contigo siempre. 7 decretos de la divinidad infinita y eterna. 1. Yo soy uno con la divinidad infinita, el campo eterno de posibilidades ilimitadas que me sostiene, me guía y me abraza, sin condiciones. 2. Reconozco que la esencia divina vive en mí, como luz pura, inteligencia amorosa y sabiduría eterna. 3. Acepto mi verdadera naturaleza como parte inseparable del todo, ilimitada, creativa, expansiva y profundamente libre. 4. Me unifico con el campo universal de amor puro que me acompaña sin juicio y me impulsa hacia mi mayor expresión. 5. Me abro a las infinitas posibilidades que la divinidad sin forma manifiesta a través de mi existencia. 6. Camino en confianza absoluta, sabiendo que la inteligencia divina fluye en mí, guía mis pasos y expande mi conciencia. 7. Soy uno con el universo, soy parte de la vasta red de potencialidad eterna, siempre sostenido, siempre amado, siempre completo. Capítulo 2. La naturaleza de lo infinito. En el vasto lienzo del universo, cada partícula, cada átomo, cada forma de existencia representa una expresión única de la diversidad infinita. Comprender este concepto implica desprendernos de las estructuras rígidas y limitantes que tradicionalmente hemos usado para entender lo divino.
para adentrarnos en una comprensión más expansiva y liberadora de la realidad. La idea de un Dios sin forma ni nombre nos invita a desmantelar los constructos mentales que históricamente han restringido nuestra percepción espiritual. No estamos hablando de una entidad antropomórfica con características humanas, sino de una energía primordial que permea absolutamente todo lo existente. Esta fuerza universal trasciende las categorías, las clasificaciones y los límites que nuestra mente tradicionalmente ha intentado imponer. Imagina el universo como un océano infinito de posibilidades, donde cada ola representa una manifestación diferente de vida, de conciencia, de experiencia. Cada ser vivo, desde el más microscópico organismo hasta las galaxias más complejas, es una expresión singular de esta inteligencia fundamental. La diversidad no es entonces un accidente, sino un principio inherente a la existencia misma. Nuestra tendencia humana ha sido tradicionalmente reducir lo complejo a esquemas simples, clasificar, etiquetar y comprender mediante compartimentos mentales. Sin embargo, esta aproximación limita nuestra capacidad de percibir la verdadera riqueza del cosmos. La diversidad no es solamente una característica externa, sino una manifestación profunda de la creatividad universal. Cada cultura, cada tradición espiritual, cada sistema de pensamiento representa un prisma diferente a través del cual la conciencia se experimenta a sí misma. Los pueblos indígenas, las antiguas civilizaciones, las tradiciones filosóficas orientales y occidentales son ventanas que nos permiten vislumbrar distintas perspectivas de esta realidad multidimensional. La ciencia moderna, especialmente la física cuántica, ha comenzado a confirmar lo que muchas tradiciones espirituales han sostenido durante milenios. La realidad es fundamentalmente más flexible, interconectada y misteriosa de lo que nuestra percepción lineal nos había hecho creer. Cada partícula está conectada. Cada evento influye en otro, formando una red de relaciones inconmensurablemente compleja. Esta comprensión nos invita a desarrollar una conciencia más inclusiva y compasiva. Si todo es una manifestación de la misma energía primordial, entonces la separación es meramente una ilusión. La diversidad no implica diferencia jerárquica, sino expresión complementaria. Un ser humano, un árbol, una estrella, un pensamiento, una emoción, son formas distintas de manifestarse de la misma fuente infinita. Reconocer esta unidad en la diversidad nos libera de múltiples limitaciones, disuelve prejuicios, nos ayuda a desmantelar estructuras de poder basadas en la segregación y nos permite experimentar una conexión más profunda con todo lo que nos rodea. No se trata solo de una perspectiva filosófica, sino de una forma radical de experimentar la existencia. La diversidad nos recuerda que ninguna forma de vida es más o menos importante que otra. Cada manifestación tiene su propia inteligencia, su propia sabiduría, su propio propósito en el gran tejido cósmico, desde un cristal de cuarzo hasta una ballena, desde un pensamiento hasta una galaxia, todo participa de esta danza infinita de creatividad y transformación. Nuestra invitación es a expandir nuestra conciencia, a desaprender los modelos rígidos que nos han limitado y abrirnos a una percepción más fluida y respetuosa de la realidad. La diversidad no es algo que debamos tolerar, sino algo que debemos celebrar como expresión máxima de la inteligencia universal. Cuando comprendemos que somos parte de este océano infinito de posibilidades, nuestra relación con la vida cambia radicalmente. Ya no nos sentimos separados o amenazados, sino profundamente integrados en un sistema que nos contiene, nos nutre y nos permite expresarnos de formas únicas e irrepetibles. La invitación es a soltar el miedo,
a desprogramar los antiguos esquemas de pensamiento limitante y abrirnos a la maravilla de lo desconocido. Cada momento es una oportunidad para reconocer la infinita creatividad que nos habita y nos sostiene. En el vasto y complejo universo, la diversidad se manifiesta como un principio fundamental que desafía cualquier concepción limitada o restringida de la existencia. Cuando nos aproximamos a la idea de un Dios sin forma ni nombre, nos encontramos inevitablemente con un panorama infinitamente expansivo donde cada partícula, cada ser, cada experiencia representa una expresión única de la energía universal. La diversidad no es simplemente una característica superficial, sino una profunda declaración de la riqueza inherente a la creación. Cada elemento, desde el más microscópico átomo hasta las más vastas galaxias, contiene en sí mismo una singularidad absoluta que lo diferencia de cualquier otro. Esta perspectiva nos invita a reconocer que la uniformidad es una ilusión y que la verdadera esencia del universo radica precisamente en su capacidad para generar infinitas variaciones. Consideremos, por ejemplo, la increíble complejidad de la vida en nuestro planeta. Millones de especies coexisten, cada una con sistemas, estructuras y comportamientos completamente distintos. Los ecosistemas revelan una intrincada red de interdependencia donde cada organismo, por más pequeño que sea, cumple un rol fundamental. Un simple musgo en una roca, una bacteria microscópica o un insecto aparentemente insignificante son tan importantes para el equilibrio universal como las más grandes ballenas o los más imponentes elefantes. Esta comprensión nos desafía a expandir nuestra conciencia más allá de las categorías limitantes que hemos construido culturalmente. Nuestra tendencia humana a clasificar, etiquetar y jerarquizar representa apenas una fracción minúscula de la verdadera complejidad existencial. La diversidad nos enseña que no existen seres superiores o inferiores, sino expresiones diferentes de una misma energía primordial. La multiplicidad se manifiesta también en las experiencias humanas. Cada individuo porta una historia única, con sus propias cicatrices, aprendizajes, anhelos y perspectivas. Nuestras diferencias culturales, lingüísticas, emocionales y espirituales no son obstáculos, sino verdaderas oportunidades para ampliar nuestra comprensión del mundo. Cuando abrazamos la diversidad, nos abrimos a posibilidades de conexión más profundas y auténticas. Las tradiciones espirituales de diferentes culturas alrededor del mundo nos ofrecen fascinantes aproximaciones a esta idea. Desde los pueblos originarios de América hasta las antiguas civilizaciones asiáticas, existe una sabiduría compartida que reconoce la interconexión de todos los seres. Para muchas de estas tradiciones, la diversidad no es un accidente, sino una manifestación deliberada de la inteligencia cósmica. Los sistemas filosóficos y científicos contemporáneos también están explorando esta perspectiva. La física cuántica, por ejemplo, nos muestra un universo donde la aleatoriedad y la indeterminación son principios fundamentales. Cada partícula contiene potencialidades infinitas, recordándonos que la realidad está en permanente transformación y que la diversidad es su lenguaje principal. Nuestra invitación, entonces, es a desarrollar una mirada más amplia y compasiva. Reconocer la diversidad implica desmantelar prejuicios, superar miedos y abrirnos a la posibilidad de que lo diferente no solo existe, sino que es absolutamente necesario para el equilibrio universal. Cada ser, cada manifestación, por más distinta que parezca, es una expresión sagrada de la vida. Este reconocimiento nos libera de esquemas mentales reduccionistas. Ya no se trata de tolerar las diferencias, sino de celebrarlas como manifestaciones de una inteligencia infinitamente creativa.
La diversidad nos recuerda que somos parte de un todo mucho más grande, más complejo y más maravilloso de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Así, nuestra conexión con lo divino se expande. Ya no concebimos a Dios como una entidad distante y única, sino como un campo de posibilidades infinitas donde cada manifestación es igualmente sagrada. La diversidad se convierte entonces en un acto de amor, en la más pura expresión de una creatividad sin límites, que nos abraza y nos trasciende constantemente. Capítulo 3. Creación continua. La idea de un Dios universal como un campo infinito de posibilidades nos invita a reimaginar nuestra comprensión de la existencia y nuestra propia naturaleza. Este concepto trasciende las nociones tradicionales de una deidad estática o limitada, presentándolo como un principio dinámico y creativo en constante expansión. Cada espacio, cada átomo, cada dimensión vibra con un potencial generativo inagotable, revelando una danza cósmica de creación perpetua. Cuando nos sumergimos en esta perspectiva, descubrimos que la vida no es un evento estático, sino un flujo continuo de manifestación. El universo no es un escenario pasivo, sino un campo de energía creativa que genera constantemente nuevas expresiones de existencia. Cada reino, desde el microscópico mundo celular hasta las vastas extensiones galácticas, participa en este proceso de creación incesante. La comprensión de este principio nos permite reconocer nuestra profunda interconexión con todo lo existente. No somos observadores separados, sino participantes activos en este proceso creativo. Nuestros pensamientos, emociones e intenciones son también parte de este campo infinito de posibilidades, contribuyendo constantemente a la generación de nuevas realidades. En el reino biológico, esta creatividad se manifiesta a través de procesos de evolución y adaptación. Cada organismo es una expresión única de esta potencialidad infinita, desarrollando mecanismos sorprendentes para sobrevivir y prosperar. Las mutaciones genéticas, las adaptaciones evolutivas y la diversidad de formas de vida son testimonios vivientes de esta capacidad creativa universal. El mundo vegetal nos ofrece ejemplos asombrosos de esta generación constante de vida. Una semilla diminuta contiene en sí misma el potencial para convertirse en un árbol majestuoso, capaz de producir miles de semillas que a su vez generarán nuevas vidas. Cada raíz, cada hoja, cada flor es una manifestación de este principio creativo que no conoce límites. En el reino animal, observamos esta creatividad en comportamientos complejos, estrategias de supervivencia y relaciones intrincadas. Los ecosistemas son campos de interacción donde cada especie contribuye a un equilibrio dinámico, generando y regenerando constantemente las condiciones para la vida. Un depredador, una presa, un insecto polinizador, todos participan en este proceso de creación continua. Los reinos mineral y energético también participan de esta dinámica generativa. Lo que percibimos como materia inerte es en realidad un campo de posibilidades en constante transformación. Las rocas se erosionan y se transforman. Los cristales crecen. Los elementos químicos interactúan generando nuevas estructuras. Nada está verdaderamente estático. Todo está en un proceso de creación permanente. Nuestra propia existencia humana es quizás el ejemplo más cercano y complejo de esta creatividad universal. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión es una manifestación de este principio generativo. Nacemos con la capacidad de imaginar, crear, transformar y evolucionar constantemente. Nuestro potencial no está predeterminado, sino que se expande con cada elección que hacemos. La ciencia moderna, especialmente la física cuántica, nos ofrece perspectivas fascinantes sobre esta naturaleza creativa del universo.
Los experimentos demuestran que la observación misma puede alterar la realidad, sugiriendo que la conciencia juega un papel fundamental en la generación de la experiencia. No somos meros observadores pasivos, sino co-creadores activos de nuestra realidad. Comprender nuestra conexión con este campo infinito de posibilidades nos libera de limitaciones autoimpuestas. Ya no somos víctimas de circunstancias, sino participantes conscientes en un proceso creativo continuo. Cada momento se convierte en una oportunidad para generar nuevas realidades, para reimaginar nuestra existencia y expandir nuestro potencial. Esta perspectiva nos invita a una profunda humildad y, simultáneamente, a un reconocimiento de nuestra grandeza. Somos expresiones únicas de un principio creativo infinito, con la capacidad de generar vida, transformación y significado en cada instante de nuestra existencia. La existencia humana se despliega como un misterioso tejido de conciencia, donde cada individuo representa un punto vibrante dentro de un campo de creación infinitamente dinámico. Nuestra comprensión de ser parte de este universo en constante movimiento nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra verdadera naturaleza y rol dentro de esta compleja red de posibilidades. Cuando comenzamos a desvelar la verdadera dimensión de nuestra existencia, nos encontramos con que no somos simples observadores pasivos, sino participantes activos en un proceso creativo permanente. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión se convierte en un acto de co-creación, donde nuestra conciencia interactúa con el campo universal de potencialidades. La idea de ser parte de una creación continua nos libera de la percepción limitante de vernos como seres separados o aislados. Somos, en esencia, expresiones únicas de una inteligencia fundamental que se manifiesta a través de nosotros. Nuestra individualidad no nos aleja del todo, sino que nos permite experimentar la diversidad infinita de la existencia desde una perspectiva singular y al mismo tiempo interconectada. Cada ser humano porta dentro de sí un universo completo de posibilidades. Nuestro potencial creativo no tiene fronteras definidas y la capacidad de transformación reside precisamente en nuestra habilidad para reconocer esta verdad fundamental. No estamos determinados por circunstancias externas, sino que somos generadores continuos de realidad. La conciencia se expande más allá de los límites físicos, trascendiendo las barreras que habitualmente percibimos como infranqueables. Nuestra existencia no se reduce a una secuencia lineal de acontecimientos, sino que representa un flujo multidimensional donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Comprender nuestra participación en esta creación dinámica implica desarrollar una nueva forma de percibir la realidad. Ya no somos víctimas de circunstancias, sino co-creadores conscientes que pueden influir directamente en el tejido de la existencia. Esta comprensión nos libera de los antiguos paradigmas de limitación y nos invita a asumir nuestra verdadera responsabilidad como seres conscientes. La interconexión con el campo universal de posibilidades nos permite entender que cada movimiento interno, cada transformación personal, genera ondas que repercuten más allá de nuestra individualidad. Somos como nudos vibrantes en una red infinitamente compleja, donde nuestras acciones y pensamientos tienen el potencial de generar cambios profundos. Nuestra existencia se revela entonces como un proceso de experimentación continua, donde la conciencia expande sus propios límites a través de la experiencia. No hay un punto de llegada definitivo, sino un constante movimiento de apertura y descubrimiento. Cada momento representa una oportunidad para reimaginar quiénes somos y el papel que jugamos en este vasto sistema de creación. La dinamis
creativa fluye a través de nosotros, invitándonos a soltar los antiguos esquemas de pensamiento que nos mantenían atrapados en visiones reduccionistas de la realidad. Nuestra verdadera naturaleza es mucho más amplia y flexible de lo que tradicionalmente nos han enseñado, y cada día tenemos la oportunidad de expandir nuestra comprensión. Reconocer que formamos parte de un proceso de creación continua nos libera de la ilusión de control y nos permite fluir con mayor apertura y confianza. Ya no se trata de forzar resultados, sino de permitir que la inteligencia fundamental se manifieste a través de nosotros, reconociendo nuestra condición de canales de una sabiduría mucho más vasta. La existencia se convierte entonces en un acto de participación consciente, donde cada individuo aporta su singularidad a un proyecto creativo infinitamente más grande. Nuestra misión no es someternos a una realidad predeterminada, sino contribuir activamente a su permanente construcción, desde la libertad y la conexión profunda con nuestra esencia más auténtica. Capítulo 4. Reconociendo nuestra unidad con lo divino. Cada ser humano lleva en su interior una grandeza latente, una chispa divina que aguarda pacientemente el momento de manifestarse. Sin embargo, desde tiempos remotos, el condicionamiento social, cultural y religioso ha cubierto esa luz con velos de ignorancia y miedo. Hemos sido moldeados para creer que somos seres débiles, insignificantes y limitados, olvidando que en nuestra esencia habita la misma inteligencia que sostiene el universo. Aunque nuestro cuerpo físico parezca pequeño y frágil frente a la inmensidad de los sistemas galácticos, está hecho de los mismos elementos estelares que dan forma a los soles y a las estrellas. Somos polvo cósmico dotado de conciencia, portadores de la misma energía creadora que da vida a todo lo existente. Dentro de nosotros vibran los mismos patrones y estructuras que la fuente divina utiliza para tejer los hilos del cosmos. La grandeza no se limita a nuestro cuerpo, nuestra mente, alma y espíritu son fuerzas creadoras de posibilidades infinitas que pueden materializar todo lo que seamos capaces de imaginar y creer. Somos como un majestuoso cisne al que se le ha hecho creer que es un pollito torpe y feo. El problema es que, al creerlo, perpetuamos la ilusión y la transmitimos a quienes amamos, repitiendo el ciclo del autoengaño generación tras generación. Durante milenios, la semilla de la ignorancia, implantada en unas cuantas mentes, se multiplicó hasta dominar a millones de personas. Así nació una humanidad dormida, que confunde la sumisión con la humildad y la pequeñez con la virtud. Hemos vivido una larga noche de ignorancia, pero ha llegado el tiempo de romper las cadenas del condicionamiento, de despertar del sueño del olvido y recordar quiénes somos en realidad. El antídoto contra el miedo, la miseria y el sufrimiento es el conocimiento y el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza, divina, eterna e infinita. Comprender nuestra esencia nos libera del engaño de la muerte, pues esta no es un final, sino un regreso al hogar, un tránsito hacia la conciencia plena, donde recordamos que siempre fuimos infinitos. La vida física no es más que un instante de aprendizaje dentro del vasto viaje del alma. Cada desafío, cada pérdida, cada aparente fracaso es una llamada del alma para mirar hacia adentro. Mientras más profundo es el dolor, más grande es la oportunidad de recordar quiénes somos. En los momentos más adversos, existe la posibilidad de descubrir el poder divino que duerme en nuestro interior. Muchas personas han descubierto su grandeza en medio de sus noches más oscuras. Se han levantado del abismo como testigos de que en los tiempos más difíciles tenemos la oportunidad de encender nuestra chispa divina. Ogmandino
autor de El vendedor más grande del mundo, conoció de cerca la desesperanza. Después de haberlo perdido todo, familia, trabajo y propósito, se encontraba vagando por las calles, buscando refugio en cualquier lugar cálido. En su intento por no pasar las noches a la intemperie, comenzó a frecuentar bibliotecas públicas. Allí, entre los estantes silenciosos, empezó a leer sin rumbo, solo para pasar el tiempo. Pero cuanto más leía, más se encendía en él una llama interior. La sabiduría que encontraba en aquellos libros despertó algo que había olvidado: su poder creador. Fue en esa etapa de aparente oscuridad donde surgió la inspiración que lo llevaría a escribir una de las obras más leídas del mundo, un mensaje de fe, perseverancia y grandeza espiritual. Lo que parecía su final se convirtió en su renacimiento. Neil Donald Walsh, el autor de Conversaciones con Dios, tocó fondo en un punto en que había perdido su hogar, su trabajo y el sentido de su existencia. En medio de su desesperación, una noche, con el alma agotada, escribió una carta a Dios preguntando por qué su vida se había vuelto tan dolorosa. Para su sorpresa, la respuesta llegó a través de su propia mano. Aquel diálogo interior, que él entendió como una comunicación directa con lo divino, transformó por completo su visión del mundo. Lo que comenzó como un grito de dolor se convirtió en una conversación de amor, y de allí nació una de las series espirituales más influyentes de nuestro tiempo. Louise Hay, autora de Usted puede sanar su vida, atravesó heridas profundas antes de compartir su mensaje de sanación. Sufrió abusos en su infancia, fue diagnosticada con cáncer y durante mucho tiempo vivió con un dolor emocional que parecía insuperable. Pero en lugar de rendirse, eligió mirar hacia adentro. A través del perdón, las afirmaciones y el poder del amor propio, transformó su enfermedad en una oportunidad de curación integral. Luis no solo sanó su cuerpo, sino que inspiró a millones a descubrir el poder creador de sus pensamientos y la sabiduría del amor interior. Estos testimonios son faros en la noche del alma. Nos muestran que el sufrimiento no es un castigo, sino un llamado a despertar. Cada uno de ellos halló, en medio del caos, la semilla de su propósito. Allí donde el ego se derrumba, el espíritu emerge con fuerza renovada. Ellos no escaparon del dolor, lo abrazaron hasta que éste se transformó en luz. Así también, dentro de cada uno de nosotros, hay un punto de inflexión sagrado donde el quebranto puede volverse revelación. Cuando la mente se rinde y el corazón se abre, el alma recuerda su verdadera naturaleza, y es entonces cuando la oscuridad, en lugar de destruirnos, se convierte en la cuna de nuestra creación más luminosa. La vida, en su sabiduría, nos conduce una y otra vez hacia la esencia divina que olvidamos. No hay error en el camino, solo grados de conciencia. Aquello que la mente juzga como obstáculo, el alma lo reconoce como un portal hacia la expansión. El universo, en su perfección, se comunica con nosotros constantemente, en cada amanecer, en el vuelo de un ave, en el silencio entre dos respiraciones, se esconde un recordatorio de lo sagrado, pero el ruido del mundo nos ha vuelto sordos a su voz. Vivimos distraídos, persiguiendo sombras, sin advertir que la luz que buscamos fuera arde con fuerza dentro de nuestro propio pecho. El retorno al ser comienza cuando detenemos la huida y nos atrevemos a mirar hacia adentro. Despertar a la grandeza interior es, en realidad, un proceso de recordar. No adquirimos nada nuevo, solo retiramos los velos que ocultaban nuestra verdad, como un lago cubierto de niebla que, al disiparse, revela el reflejo perfecto del cielo. Esa revelación no ocurre con esfuerzo, sino con entrega. La conciencia no se conquista, se permite, y en esa quietud la presencia divina emerge, serena y resplandeciente. La grandeza del ser no se mide por logros materiales ni reconocimientos externos, sino por la profundidad con que se habita la vida. Un alma despierta
puede estar en medio del caos y permanecer en paz. Puede caminar entre multitudes sin perder su centro, porque quien ha recordado su esencia divina sabe que todo lo que percibe es una proyección de su propio interior. No hay enemigo afuera, no hay juicio, no hay separación. Cuando el ser humano comprende esto, deja de luchar contra la existencia y comienza a danzar con ella. Cada respiración se convierte en un acto sagrado, cada encuentro en una oportunidad para amar, cada instante en una expresión de eternidad. La vida deja de ser una carga y se transforma en un regalo continuo del universo. La humanidad se encuentra en el umbral de un nuevo amanecer espiritual. Las antiguas estructuras del miedo se derrumban y una nueva conciencia, más pura y luminosa, comienza a nacer. Este despertar no será impuesto por religiones ni por líderes, sino por el reconocimiento íntimo en el corazón de cada ser. La revolución que transformará al mundo no será externa, sino interior. Dentro de cada corazón palpita el llamado de la fuente, un eco sutil que invita a regresar a casa. Algunos lo escuchan en el silencio de la meditación, otros en la ternura de una mirada, otros en el dolor que desgarra pero también purifica. No importa la forma, porque la meta es la misma, volver a la unidad. Y cuando finalmente recordamos, comprendemos que nunca nos separamos de la divinidad, solo soñamos que lo hicimos. Despertar a la grandeza interior es reconocer que el universo entero habita en nosotros. Cuando el ser humano recuerde su origen estelar y su poder creador, dejará de arrastrarse por el suelo de la ignorancia y elevará el vuelo majestuoso de su divinidad. Y al hacerlo, no solo se libera a sí mismo, sino que se convierte en faro para otros, iluminando el camino hacia un nuevo amanecer de conciencia, porque cuando una sola chispa despierta, su luz se multiplica infinitamente, encendiendo el fuego sagrado en los corazones del mundo. Desde el inicio de los tiempos, los maestros espirituales han repetido la misma verdad de 1000 formas. Dentro del ser humano vive una chispa divina esperando ser reconocida. Buda la llamó la naturaleza búdica. Jesús la nombró el reino de los cielos dentro de ti. Y los sabios védicos la identificaron como Atman, la esencia eterna. Esa grandeza interior no es metáfora. Es un potencial real, medible incluso desde perspectivas modernas. Neurocientíficos estiman que usamos apenas una fracción del poder de nuestro cerebro, y físicos cuánticos sugieren que la conciencia podría influir de manera directa en la estructura más íntima de la realidad. Como dijo el físico Max Planck, considero la conciencia como fundamental. La materia deriva de la conciencia. Sin embargo, esta llama interna suele quedar oculta por una tormenta de condicionamientos heredados. Nos enseñan a temer, a obedecer, a encajar, a no brillar demasiado, a no sobresalir. Se nos educa para sobrevivir, no para crear, para aceptar, no para cuestionar, para conformarnos, no para trascender. Carl Jung lo explicó con precisión. Hasta que no haces consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Las creencias que heredamos de nuestros padres, abuelos, culturas y religiones crean un molde invisible y nos reducen a una versión mínima de lo que podríamos ser. Pero esa jaula no es real, es mental. Y todo lo mental puede transformarse. El gran maestro sufí Rumi dijo, por años fuiste encerrado en una jaula, pero cuando abras la puerta no sabrás volar, debes recordarlo. Ese recordar es despertar, es permitirte la posibilidad de ser extraordinario, es mirar hacia adentro y afirmar sin miedo, soy más grande que mis límites. La ciencia actual confirma que el ser humano está lejos de vivir su máxima expresión.
La epigenética demuestra que el entorno y la mente pueden activar o desactivar genes. La neuroplasticidad revela que el cerebro puede reorganizarse para crear nuevas capacidades. La física cuántica sugiere que el observador modifica lo observado. Esto significa una sola cosa: eres moldeable, renovable, expansible. Y la verdadera grandeza no es un don para unos cuantos, sino la naturaleza esencial de todos. La grandeza interior no se crea, se revela, no se inventa, se libera, no se aprende, se recuerda. Como dijo el sabio chino Lao Tse, cuando me libero de lo que soy, me convierto en lo que podría ser. En el camino hacia la grandeza interior llega un punto en el que el ser humano debe despojarse de todo lo que no es suyo: expectativas ajenas, tradiciones limitantes, culpas heredadas y sueños prestados. La autenticidad es en sí misma un acto revolucionario. Como expresó Friedrich Nietzsche, llega un momento en que uno debe convertirse en el dueño de su propio destino, no un producto del pasado. Este retorno no es un escape, sino un reencuentro. Volver a ser auténtico significa volver a ser completo. La mayoría construimos nuestra identidad sobre percepciones equivocadas: lo que otros dijeron de nosotros, lo que es aceptable para los demás, o lo que nos hace ver como alguien obediente y encajable. Pero la identidad real es un territorio sagrado. Solo puede construirse con verdad y libertad. La psicología moderna reconoce que la identidad es dinámica, no fija. El doctor Joe Dispenza lo explica así: cuando cambias tu estado interior, cambias tu realidad exterior. Reconstruirse significa elegir qué historia contar a partir de ahora. No existe reconstrucción sin sanación. Las heridas emocionales no atendidas se convierten en muros que bloquean nuestro potencial. El trauma, según la psiquiatra Bessel van der Kolk, no es lo que te ocurrió, sino cómo tu cuerpo continúa reaccionando a lo que ocurrió. Sanar no es olvidar, es comprender, integrar y liberar. El proceso incluye reconocer el dolor, comprender el origen y reemplazar el miedo por conciencia. La sanación es un puente hacia la expansión. Cada ser humano posee talentos latentes que solo aparecen cuando la identidad verdadera comienza a manifestarse. Es un fenómeno reconocido por la neurociencia. Cuando abandonamos la autopercepción limitante, nuevas redes neuronales comienzan a formarse. Como decía Leonardo da Vinci, quien no castiga la mentira favorece la confusión, y quien no se conoce a sí mismo no puede liberar su genio. Cuando la mente deja de mentirse, el genio interno despierta. Reconstruirse es un acto espiritual, es una declaración silenciosa al universo: estoy listo para vivir desde mi esencia. El espíritu renovado adquiere una fortaleza inquebrantable, no porque no tenga miedo, sino porque ha aprendido a atravesarlo. Ralph Waldo Emerson lo expresó magistralmente. El éxito consiste en obtener lo que quieres, la felicidad en disfrutar lo que obtienes, la libertad en ser quien eres. Para alcanzar nuestro máximo potencial y la realización personal, es preciso recorrer el camino del autoconocimiento y reconocer nuestra grandeza interior. Al hacernos conscientes de nuestro verdadero ser, rompemos toda limitación y desarrollamos el poder de construir una vida de abundancia, de paz y plenitud sin esfuerzos. Ejercicios para reconectar con tu grandeza interior. 1. Respiración del ser infinito. Objetivo: cambiar el estado interno, aquietar la mente y abrir el canal de conexión con lo divino. ¿Cómo hacerlo? 1. Siéntate con la espalda erguida. 2. Inhala profundamente durante 4 segundos imaginando que absorbes luz dorada del universo. 3. Retén la respiración 2 segundos sintiendo esa luz expandiéndose dentro de ti.
4. Exhala en 6 segundos dejando ir todo miedo, duda o limitación. 5. Repite 12 ciclos. Afirmación. Al inhalar, conecto con mi origen. Al exhalar, me libero y me expando. 2. Recuerdo de origen. Objetivo. Despertar la memoria espiritual y reconocer la grandeza inherente. ¿Cómo hacerlo? 1. Coloca la mano derecha en el corazón. 2. Cierra los ojos y repite lentamente. Vengo de la luz, soy luz, y vuelvo a la luz. 3. Visualiza una esfera luminosa dentro de tu pecho que crece cada vez más. 4. Permite que esa luz se expanda hasta llenar tu cuerpo entero y después la habitación. 5. Siente que no hay separación entre tu luz y la del universo. 3. Diario del ser ilimitado. Objetivo. Reprogramar el subconsciente y derrumbar condicionamientos limitantes. ¿Cómo hacerlo? Durante 7 días escribir 3 momentos en los que te sentiste grande, poderoso o inspirado. 3 talentos o virtudes que reconoces en ti. Una situación donde actuaste desde tu divinidad y no desde el miedo. Este proceso entrena la mente a ver lo que siempre estuvo ahí. Tu infinitud. 4. Escaneo de sombra y luz. Objetivo. Integrar partes reprimidas para reconectar con la totalidad del ser. ¿Cómo hacerlo? 1. Toma una hoja y dibuja una línea vertical. 2. En la columna izquierda escribe mi sombra. 3. En la derecha, mi luz. 4. Anota en la sombra tus miedos, creencias limitantes y heridas no atendidas. 5. En la luz escribe tus fortalezas, dones y cualidades divinas. 6. Contempla ambas columnas sin juicio. Ambas son expresiones tuyas. Intención. Me acepto completo en mi sombra y en mi luz. Descubro mi verdadera grandeza. 5. Meditación del campo infinito. Objetivo. Entrar en coherencia con el campo de infinitas posibilidades. ¿Cómo hacerlo? 1. Siéntate en silencio durante 10 minutos. 2. Repite mentalmente. Soy el campo, nada me limita. 3. Percibe el espacio alrededor de tu cuerpo, no tu cuerpo en sí. 4. Siente la energía que te rodea como si fuera una extensión natural de tu ser. 5. Visualiza una intención elevada, abundancia, salud, amor, expandiéndose desde tu corazón hacia ese campo. 6. Alineación con la vida. Objetivo. Actuar desde la conciencia y no desde el piloto automático. ¿Cómo hacerlo? Durante el día repite 3 veces. Al despertar, a mitad del día, antes de dormir, pregunta clave. ¿Qué haría ahora mi versión más elevada? Respira, escucha, actúa desde esa respuesta. 7. El círculo de la unicidad. Objetivo. Sentir la unidad con todo y con todos. ¿Cómo hacerlo? 1. Coloca tus manos abiertas sobre tus piernas. 2. Imagina que desde tu corazón sale un círculo de luz que te envuelve. 3. Observa cómo ese círculo crece y abarca tu casa, tu ciudad, tu país, el planeta y finalmente el universo. 4. Repite, lo que soy, lo eres tú. Lo que tú eres, soy yo. Somos uno en lo infinito. 7 decretos de conexión con lo divino y unidad con el universo. 1. Yo soy luz divina manifestándose en cada pensamiento, palabra y acción. 2.
Yo soy uno con el universo y el universo es uno conmigo. 3. Todo lo que busco ya existe dentro de mí, pues soy parte del campo infinito. 4. Mi corazón vibra en perfecta armonía con la sabiduría del cosmos. 5. A través de mi conciencia, me alineo con la energía creadora que sostiene todas las cosas. 6. Reconozco mi grandeza interior como un reflejo del amor universal. 7. Yo soy presencia infinita viviendo una experiencia humana y todo en mí es expansión divina. Capítulo 5. La frágil realidad del miedo. En el vasto universo de nuestra experiencia interior, los pensamientos negativos se comportan como sombras que oscurecen nuestra percepción más luminosa, erosionando silenciosamente nuestra salud y bienestar. Cada pensamiento que albergamos es como una semilla que, cuando se riega con la energía de nuestra atención, germina y se expande, transformándose en una realidad tangible que impacta directamente nuestro estado físico, emocional y espiritual. La ciencia moderna ha comenzado a comprender lo que las tradiciones ancestrales siempre supieron. Nuestra mente no es un simple observador pasivo, sino un poderoso constructor de realidades. Cada pensamiento genera una frecuencia vibratoria específica que impregna nuestras células, nuestros sistemas orgánicos y nuestra experiencia existencial. Cuando predominan pensamientos de miedo, angustia, resentimiento o desesperación, activamos mecanismos internos que debilitan nuestras defensas naturales. Los estudios en psiconeuroinmunología han demostrado científicamente cómo los estados mentales negativos generan alteraciones hormonales y neurológicas que comprometen nuestra salud. El estrés crónico, producto de pensamientos destructivos, incrementa los niveles de cortisol, la hormona asociada con estados de tensión, generando desequilibrios que pueden manifestarse como depresión del sistema inmunológico, alteraciones cardiovasculares, problemas digestivos, desajustes hormonales, deterioro de las funciones cognitivas, padecimientos psicosomáticos. Pero más allá de la evidencia científica, existe una comprensión más profunda y holística. Nuestros pensamientos son frecuencias energéticas que dialogan constantemente con el campo cuántico de posibilidades. Cada pensamiento negativo no solo nos afecta individualmente, sino que también interactúa con el campo energético universal, atrayendo experiencias coherentes con su vibración. La enfermedad, desde esta perspectiva, no es un evento aleatorio, sino una manifestación de desequilibrios internos prolongados. No se trata de culpabilizarnos, sino de comprender que tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad mediante la conciencia y la gestión de nuestros estados mentales. El miedo, en particular, se constituye como uno de los pensamientos más destructivos. Cuando permitimos que domine nuestra narrativa interna, generamos un estado de contracción que limita nuestra capacidad creativa y autodeterminación. El miedo actúa como un filtro que distorsiona nuestra percepción, reduciéndonos a una versión limitada y vulnerable de nosotros mismos. Sin embargo, reconocer el poder de nuestros pensamientos no implica una lucha contra ellos, sino una práctica de observación consciente y transformación. Se trata de desarrollar la habilidad de ser testigos de nuestros estados mentales sin identificarnos completamente con ellos, comprendiendo que somos mucho más que cualquier pensamiento transitorio. Algunas estrategias prácticas para trascender los pensamientos negativos incluyen meditación consciente, práctica de mindfulness, respiración profunda, registro y cuestionamiento de creencias limitantes, cultivo de la gratitud, visualización positiva, terapias holísticas.
La medicina tradicional y las prácticas contemplativas de diversas culturas han reconocido ancestralmente esta conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Los chamanes, monjes, sanadores y maestros espirituales han comprendido que la sanación verdadera ocurre cuando integramos todos nuestros aspectos, reconociendo la interdependencia entre nuestros estados mentales y nuestra experiencia física. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de transformar nuestra relación con ellos. Cada pensamiento puede ser observado como un maestro que nos invita a expandir nuestra conciencia, a comprender los patrones inconscientes que nos limitan y a elegir intencionalmente estados mentales que nutran nuestra vitalidad. La invitación es a reconocer que somos seres multidimensionales, con una capacidad infinita de regeneración y transformación. Nuestros pensamientos son herramientas, no restricciones. Podemos elegir conscientemente cultivar pensamientos que nos conecten con nuestra esencia más luminosa, con nuestra potencialidad sanadora y creativa. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de plenitud, integración y flujo. Cuando comprendemos que cada pensamiento es una semilla con el potencial de generar bienestar o sufrimiento, nos empoderamos para ser los jardineros conscientes de nuestra propia existencia. La transformación es un viaje interior, un proceso de desaprendizaje y reconexión con nuestra verdadera naturaleza, un camino donde cada pensamiento se convierte en una oportunidad para expandirnos, sanarnos y recordar nuestra inherente capacidad de crear realidades de paz, amor y abundancia. Nuestras mentes son verdaderos universos internos, capaces de moldear la realidad con cada pensamiento y cada emoción. Lo que muchas veces no comprendemos es el poder inconmensurable que reside en nuestra capacidad de procesar información, interpretar experiencias y construir narrativas que terminan definiendo nuestra existencia. El miedo, en particular, se ha convertido en un mecanismo de defensa tan arraigado que casi resulta imperceptible, se infiltra en nuestras decisiones, condiciona nuestras reacciones y construye murallas invisibles que limitan nuestra potencialidad. Pero, ¿de dónde provienen realmente estos miedos? ¿Son producto de experiencias reales o constructos mentales alimentados por creencias heredadas? Cada ser humano genera un sistema de creencias que funciona como un filtro interpretativo de la realidad. Estas creencias se configuran desde la infancia a través de experiencias familiares, culturales y sociales que van sedimentando en nuestra psique. Lo fascinante es que la mayoría de estas creencias no son cuestionadas, se asumen como verdades absolutas sin siquiera examinar su origen o validez. La neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro tiene una extraordinaria capacidad de adaptación y reprogramación, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Significa que no estamos condenados a mantener patrones de pensamiento limitantes, sino que podemos modificarlos conscientemente. Sin embargo, para lograrlo, es fundamental comenzar por un proceso de profunda observación y cuestionamiento. Cuestionar nuestras creencias no implica destruirlas, sino comprenderlas. Es un ejercicio de honestidad interna que nos permite identificar aquellos pensamientos que nos paralizan y aquellos que nos impulsan. El miedo, cuando se examina con claridad, frecuentemente revela su naturaleza ilusoria. Son construcciones mentales sin sustento real, máscaras que intentan protegernos, pero que terminan convirtiéndose en prisiones autoimpuestas. La medicina psicosomática ha establecido vínculos contundentes entre los estados mentales y la salud física. El estrés crónico, generado por miedos no resueltos, puede desencadenar múltiples padecimientos. Nuestra mente no solo interpreta la realidad, sino que literalmente la construye, enviando señales químicas y hormonales
que afectan cada célula de nuestro organismo. Un ejemplo claro es cómo el miedo al fracaso puede paralizar cualquier intento de crecimiento personal. Muchas personas renuncian a sus sueños no por una imposibilidad real, sino por una narrativa interna que les convence de su propia incapacidad. La autocompasión y el autosabotaje se convierten entonces en mecanismos de protección que, paradójicamente, nos alejan de nuestra verdadera potencialidad. El camino para desmontar estos mecanismos comienza con la conciencia, observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, comprender su origen, reconocer sus patrones. La meditación, la introspección y las terapias de desarrollo personal son herramientas poderosas para este proceso de deconstrucción mental. La transformación no ocurre de manera instantánea, es un viaje de capas. Cada capa de miedo que se desvanece nos acerca más a nuestra esencia verdadera, a ese ser luminoso y creativo que habita en nuestro interior. Implica valor para desafiar creencias arraigadas, para mirarnos con compasión y entender que nuestros miedos son simplemente señales, no sentencias definitivas. La mente humana tiene una capacidad infinita de reinventarse. Cada pensamiento es una semilla con el potencial de germinar nuevas realidades. Cuando comprendemos que somos los arquitectos de nuestra experiencia, el miedo comienza a perder su poder. Ya no somos víctimas, sino creadores conscientes de nuestra propia narrativa existencial. Reconocer el poder de nuestra mente no significa negar la existencia del dolor o los desafíos, sino transformar nuestra relación con ellos. Es entender que cada experiencia, por difícil que parezca, contiene una enseñanza, una oportunidad de crecimiento y expansión. La libertad interior no reside en la ausencia de miedo, sino en nuestra capacidad de atravesarlo, de mirarlo de frente y comprenderlo como un maestro temporal que nos invita a expandir nuestra conciencia. Es un viaje de autodescubrimiento donde cada paso nos acerca más a nuestra verdadera naturaleza, seres infinitamente creativos y resilientes. Capítulo 6. Palabras que sanan y dañan. El poder de las palabras es un fenómeno extraordinario que trasciende la simple comunicación y se convierte en un instrumento transformador capaz de moldear realidades, sanar heridas profundas y construir puentes entre las conciencias humanas. Cada palabra que pronunciamos es como un hálito de energía que vibra más allá de lo inmediatamente perceptible, generando ondas invisibles que repercuten en nuestro entorno y en la experiencia de quienes nos rodean. Desde tiempos ancestrales, las culturas tradicionales han comprendido la profunda resonancia de la palabra hablada. Los chamanes, curanderos y líderes espirituales reconocían que las palabras no son simples sonidos, sino verdaderos vehículos de intención, capaces de invocar fuerzas sutiles que pueden sanar o destruir. Un mismo mensaje puede ser pronunciado con amor o con desprecio, y la diferencia entre ambos no radica únicamente en el contenido, sino en la vibración energética que lo acompaña. Nuestra responsabilidad comunicativa es mucho más amplia de lo que habitualmente percibimos. Cada diálogo, cada conversación, cada susurro o grito contiene una potencialidad transformadora. Las palabras no son neutrales. Están cargadas de intención, de emoción, de historia personal y colectiva. Cuando hablamos, no solo transmitimos información, sino que estamos enviando ondas de energía que pueden tocar profundamente la sensibilidad de otras personas. La ciencia moderna comienza a validar lo que las tradiciones espirituales han sostenido durante siglos. Las palabras tienen un impacto medible en nuestras estructuras biológicas y psicológicas. Investigaciones en el campo de la epigenética y la neuroplasticidad demuestran cómo los estímulos lingüísticos pueden modificar incluso la expresión de nuestros genes
y la configuración de nuestras redes neuronales. Un ejemplo revelador lo constituyen los estudios sobre el agua realizados por el científico japonés Masaru Emoto, quien documentó cómo las palabras, pensamientos y emociones pueden modificar la estructura cristalina del agua. Palabras de amor, gratitud y esperanza generaban cristales simétricos y armoniosos, mientras que palabras de odio o desprecio producían estructuras caóticas y fragmentadas. Si consideramos que nuestro cuerpo está compuesto mayoritariamente por agua, la implicación es profundamente significativa. La comunicación consciente se convierte entonces en un acto sagrado de sanación. Cuando elegimos nuestras palabras con intención, respeto y amor, estamos ejerciendo un poder creativo fundamental. No se trata solamente de ser políticamente correctos o de endulzar el lenguaje, sino de reconocer genuinamente el valor de cada ser humano y la interconexión que nos une. En el ámbito personal, las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos tienen una influencia determinante en nuestra autoestima y en nuestra capacidad de manifestar realidades positivas. Un diálogo interno de autocrítica despiadada puede generar patrones de autosabotaje, mientras que un lenguaje de compasión y aliento puede desencadenar procesos de sanación y transformación personal. Las relaciones interpersonales se nutren o se deterioran fundamentalmente a través de la comunicación. Parejas, familias, equipos de trabajo y comunidades pueden experimentar profundas transformaciones cuando se implementa una comunicación basada en la escucha activa, el respeto y la intención de comprender antes que ser comprendidos. La comunicación no verbal juega también un papel fundamental en este proceso. El tono de voz, los gestos, la postura corporal y la energía que acompañan nuestras palabras son igualmente importantes. Una palabra aparentemente amable puede convertirse en un misil emocional si está cargada de resentimiento o manipulación. Practicar la comunicación consciente implica un entrenamiento permanente de autoobservación y cultivo de la inteligencia emocional. Requiere desarrollar la capacidad de pausar antes de hablar, conectar con nuestra intención más profunda y preguntarnos, ¿mis palabras están generando luz o están alimentando la oscuridad? ¿Estoy construyendo puentes o levantando muros? La práctica de la comunicación compasiva es un método que podemos utilizar para transformar nuestro diálogo interno y externo. Se basa en reconocer nuestras necesidades y las de los demás, expresarlas con claridad y escuchar sin juicio, generando espacios de conexión genuina más allá de los conflictos aparentes. En el contexto espiritual, las palabras son concebidas como instrumentos de co-creación. Cada vez que hablamos, estamos participando en el proceso continuo de manifestación de la realidad. Nuestra palabra se convierte en un puente entre lo invisible y lo manifiesto, entre el potencial puro y la experiencia concreta. La sanación a través de las palabras no es un concepto etéreo, sino una práctica concreta que podemos implementar día a día. Implica un compromiso con la verdad, con la compasión y con el reconocimiento del valor inherente de cada ser humano. Nuestra comunicación es mucho más que un simple intercambio de palabras. Es un acto sagrado que nos conecta directamente con la esencia divina que habita en nosotros y en todos los seres. Cada palabra que pronunciamos tiene una vibración, una energía que trasciende el mero sonido y penetra las dimensiones más profundas de la existencia. Somos, en esencia, creadores continuos de realidad a través de nuestro lenguaje. Y esta capacidad representa una responsabilidad inmensa que pocas veces reconocemos en su verdadera magnitud. Cuando hablamos, no solo estamos comunicando información, sino que estamos generando ondas energéticas que pueden sanar o lastimar, construir o destruir, elevar o disminuir la vibración de quienes nos rodean.
Nuestra comunicación es un puente entre nuestro mundo interior y el exterior, un reflejo directo de nuestra conexión con lo divino. Cada conversación se convierte entonces en un ritual sagrado, donde manifestamos nuestra conciencia y nuestra capacidad de generar transformación. La responsabilidad comunicativa implica comprender que nuestras palabras son semillas que germinan realidades. Un comentario aparentemente insignificante puede convertirse en el inicio de una cadena de eventos que modifican profundamente la existencia de otros. Por ello, es fundamental desarrollar una conciencia plena y amorosa al momento de comunicarnos, reconociendo que cada intervención nuestra tiene el potencial de provocar cambios sustanciales. Esta responsabilidad se manifiesta en múltiples dimensiones. En primer lugar, está la responsabilidad consigo mismo. Nuestro diálogo interno determina en gran medida nuestra percepción del mundo y nuestra capacidad para experimentar plenitud. Las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos configuran nuestra autoimagen, nuestras creencias y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Un lenguaje interno compasivo y constructivo nos permite expandir nuestra conciencia y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza divina. En segundo lugar, existe la responsabilidad hacia los demás. Comunicarnos implica crear espacios de encuentro donde la escucha sea tan importante como la expresión. Una comunicación verdaderamente consciente requiere apertura, empatía y la voluntad de comprender más allá de las palabras literales. Significa estar dispuestos a recibir al otro en su totalidad, sin juicios ni expectativas preconcebidas. La comunicación consciente es un arte que requiere práctica y desarrollo continuo. Implica aprender a modular no solo el contenido de nuestros mensajes, sino también el tono, la intención y la energía con la que los transmitimos. Se trata de comunicarnos desde un espacio de amor, respeto y reconocimiento de la dignidad inherente a cada ser humano. Nuestra conexión con lo divino se revela precisamente en esos momentos de comunicación auténtica, donde trascendemos los límites del ego y nos permitimos ser canales de una energía más elevada. Cuando hablamos desde la verdad de nuestro corazón, cuando nuestras palabras están impregnadas de compasión y sabiduría, estamos manifestando directamente la inteligencia universal que nos habita. Esta perspectiva nos invita a reimaginar la comunicación no como un mero intercambio de información, sino como un acto sagrado de co-creación. Cada conversación se convierte en una oportunidad para expandir la conciencia, para sanar heridas, para tender puentes de comprensión y para manifestar el amor que somos en esencia. La responsabilidad comunicativa nos desafía a estar permanentemente atentos. Requiere que cultivemos la autoobservación, que aprendamos a distinguir cuándo nuestras palabras provienen del miedo, la ignorancia o el dolor, y cuándo emergen desde un espacio de amor y claridad interior. Es un proceso de refinamiento continuo que nos permite ser instrumentos cada vez más precisos de la inteligencia divina. En este sentido, comunicarnos conscientemente se convierte en una práctica espiritual. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, desde qué espacio interior lo hacemos y con qué intención lo manifestamos. Cada palabra puede ser una oración, cada diálogo puede ser un ritual de sanación. Cada encuentro comunicativo puede convertirse en una experiencia de reconexión con nuestra naturaleza más profunda. La comunicación consciente nos invita a ser guardianes de la energía que generamos, a ser responsables de las vibraciones que introducimos en el mundo. Somos co-creadores de realidad y nuestras palabras son los pinceles con los cuales pintamos los paisajes de nuestra existencia individual y colectiva. Una sola palabra malintencionada tiene el poder de alterar las emociones de una persona,
de desencadenar una ola de pensamientos negativos y destructivos que pueden afectar profundamente su estado anímico, presente y futuro. Una sola palabra negativa puede oscurecer la paz, la dicha y destruir por completo el futuro del receptor. Cada palabra hiriente que lanzamos a los demás no solo causa dolor y sufrimiento en sus corazones, sino que, sin lugar a dudas, volverá multiplicada hacia nosotros. Cuando ofendemos verbalmente a los demás, no solo los perjudicamos a ellos, el principal daño nos lo causamos a nosotros mismos. Cada palabra tiene el poder de construir o destruir, y nosotros decidimos la intención. Con nuestras palabras podemos condenar o salvar a los demás. La decisión es nuestra. Con nuestras palabras podemos enviar a alguien al infierno o sacarlo de él y llevarlo a la gloria. Las palabras pueden construir murallas y arruinar imperios completos. Las palabras nos convierten en un mago capaz de influir en millones de personas de forma positiva o negativa. A lo largo de la historia, han surgido personajes que han dominado el mundo con sus palabras. Algunas personas causan desastres masivos con la influencia de sus palabras, y otras han iluminado a multitudes con sus mensajes de amor y sabiduría. La palabra es un arma de doble filo, y el principal afectado es el emisor. Por tal razón, debemos aprender a expresarnos con conciencia y responsabilidad. Este camino requiere humildad, práctica y un profundo compromiso con nuestro crecimiento personal. Implica estar dispuestos a desaprender patrones comunicativos heredados, a cuestionar nuestras formas habituales de relacionarnos y a abrirnos a nuevas posibilidades de encuentro y expresión. La invitación es a ver la comunicación como un arte sagrado, como una oportunidad permanente de manifestar nuestra conexión con lo divino, de ser canales de amor, comprensión y luz en un mundo que tanto lo necesita. Cada palabra puede ser una semilla de transformación. Cada diálogo puede ser un espacio de sanación y reconexión. Al hacernos conscientes del gran poder de las palabras, podemos decidir cuáles excluir de nuestro léxico y cuáles integrar para darle una nueva forma a nuestra existencia. Recordemos siempre que cada palabra dirigida hacia los demás o hacia nosotros mismos es un ladrillo que construye nuestra realidad. Cada palabra pronunciada tarde o temprano se materializa en nuestro mundo real. Si deseamos una vida maravillosa, debemos empezar por la reconfiguración de nuestra expresión cotidiana. Para cambiar nuestra realidad es preciso purificar nuestro vocabulario. Debemos modificar nuestro diálogo con los demás y con nosotros mismos. Cada palabra pronunciada es un decreto que se hace realidad para nosotros como para quien dirigimos nuestra intención. Todos, sin excepción, construimos nuestra realidad con lo que expresamos diariamente, sea de forma consciente o inconsciente. Cada palabra es un decreto que enviamos al universo y nos es devuelta en forma de experiencia. Cada palabra que pronunciamos con frecuencia se arraiga en nuestra mente como algo cierto, y todo lo que creemos en lo más profundo es lo que constituye nuestra realidad. La palabra es un arma de doble filo. Aprendamos a utilizarla a nuestro favor. La palabra es poderosa y mágica. Construyamos con ella un mundo maravilloso para los demás y para nosotros mismos, haciendo decretos de bondad, de amor y de luz. 12 decretos para crear una realidad maravillosa. Yo soy un imán de abundancia infinita y todo lo bueno fluye hacia mí con facilidad y gracia. Declaro que mi vida está llena de paz profunda, armonía y equilibrio en cada paso que doy. Mi corazón irradia amor puro y contagia a mis seres queridos, amigos y a todo el mundo. El universo conspira a mi favor, abriendo puertas milagrosas y guiándome siempre hacia lo mejor. Cada día aumento mi fe, mi fuerza interior y mi capacidad para crear una vida extraordinaria. Afirmo que la luz divina me rodea,
me protege y transforma cualquier sombra en claridad y bendición. Mi mente está alineada con la prosperidad y todo proyecto que emprendo florece maravillosamente. El bienestar, la salud y la alegría se manifiestan en mi vida con abundancia en todas sus formas. Agradezco profundamente cada oportunidad, cada aprendizaje y cada regalo que el universo me envía. Yo soy un canal de amor, compasión y bondad. Elevo la energía de quienes entran en contacto conmigo. Mis seres queridos y amigos están envueltos en protección, luz, prosperidad y milagros constantes. Declaro que el mundo despierta a la conciencia del amor, la unidad y la paz, y yo contribuyo a esa transformación con mi existencia.